Un policía corrupto, armado con una orden judicial falsa y la confianza de un depredador, irrumpe en la casa de una joven mientras se ducha. Cree tener la sartén por el mango, a punto de apoderarse de lo que le garantizará su fortuna. Pero se equivoca. No entra en la casa de una víctima, sino en una trampa tendida por la hija del director del FBI. Esta es la historia de cómo un cordero desenmascara al lobo. ¿Dónde estás viendo esto? Ya sea que estés descansando en casa o en un descanso, dale a me gusta y suscríbete. No te pierdas lo que pasa después. El vapor era un agradable velo, una nube suave y cálida que difuminaba las fronteras del mundo. Para Isabella Easy Grant, la ducha era más que una rutina. Era un santuario. El pulso rítmico del agua caliente en su piel disipaba el estrés persistente de sus clases de criminología. Las interminables horas dedicadas a diseccionar la anatomía de las escenas del crimen y las mentes fracturadas de los perpetradores. Allí, rodeada del aroma a lavanda y eucalipto, era solo una estudiante. Una joven que encontraba un momento de paz en su pequeño y meticulosamente cuidado apartamento. El zumbido distante de la ciudad era una nana apagada. Un sonido que había llegado a asociar con una frágil sensación de seguridad. Esa seguridad se hizo añicos con un sonido tan violento, tan completamente fuera de lugar, que pareció un golpe físico. El estruendo de la puerta principal al desprenderse del marco fue seguido por el pesado y autoritario golpe de las botas de combate sobre el suelo de madera. A Izzy se le encogió el corazón. El agua que la cubría de repente se sintió helada. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Su mente era un frenético mar de evaluaciones de amenazas. Un reflejo grabado en ella desde la infancia. Claro. La voz de un hombre ladró. Un sonido áspero que raspó la tranquilidad de su hogar. Un pánico frío y agudo intentó apoderarse de ella, pero lo reprimió, lo metió en una caja mental y cerró la tapa de golpe. Su respiración, que se le había atascado en la garganta, disminuyó la velocidad deliberadamente. Uno entra, uno sale, analiza. No te congeles. Las lecciones eran tan parte de ella como su propio ADN. A través del cristal esmerilado de la puerta de la ducha, vio una silueta imponente pasar por la entrada del baño y luego dar media vuelta. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con una fuerza que hizo temblar el espejo. Allí estaba un hombre que parecía tallado en cinismo y café barato. Era alto y corpulento, y ocupaba todo el espacio de la puerta. Su rostro era un mapa de noches de insomnio y malas decisiones, con una mirada cansada y depredadora bajo una frente poblada. Vestía un traje arrugado sobre un chaleco táctico. Llevaba un escudo de detective prendido al cinturón, pero no había honor en su postura. Era un depredador que había encontrado una forma legal de cazar. Era el detective Cole Harris, y si conocía su nombre, su comisaría, su hoja de servicio, y lo más importante, sus secretos. Su mirada recorrió el pequeño baño, deteniéndose en su silueta tras el cristal. Una sonrisa lenta y empalagosa se dibujó en sus labios. Vaya, parece que interrumpí algo, dijo con desdén, con una voz desbordante de arrogancia que le puso los pelos de punta a Izzy. Forzó un temblor en su voz, apretando una toalla contra el pecho mientras entreabría la puerta de la ducha, fingiendo un terror que había ensayado meticulosamente en su mente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No puedes entrar en mi casa sin más. Harris levantó un papel. Una orden de registro. Parecía lo suficientemente oficial como para engañar al ojo inexperto. Pero Izzy pudo detectar la falsificación a 3 metros de distancia. La fuente de la firma del juez era un punto demasiado pequeña. El sello estaba ligeramente desalineado. Era un caso de aficionado. Pero era la única excusa de legalidad que necesitaba. Detective Harris, señora, obtuvo una orden de registro. Tenemos motivos para creer que posee pruebas de una investigación en curso. Entró al baño. El pequeño espacio se volvió sofocante. El aire se densificó con su presencia. El olor a cigarrillos rancios se le pegaba a la ropa. Estaba disfrutando.
el poder, la intimidación, su fingida vulnerabilidad. Era una droga para hombres como él. Pruebas. ¿Qué pruebas? Soy una estudiante. La voz de Easy era una mezcla cuidadosamente elaborada de miedo e indignación. Abrió los ojos de par en par, dejando que una lágrima convincente le corriera por la mejilla. Tenía que interpretar el papel de víctima aterrorizada a la perfección. Todo dependía de ello. La sonrisa de Cole se ensanchó. No la miraba a la cara. Sus ojos vagaban, observando la escena con una posesividad petulante. No te hagas la tonta, cariño. Sabemos lo que viste en ese callejón el martes pasado. Un pajarito nos dijo que estabas grabando. Solo dame el teléfono, la tarjeta SD, lo que sea que tengas, y podemos solucionarlo todo. El cártel. Estaba allí por el cártel. La confirmación le provocó un escalofrío intenso y frío en las venas. Un marcado contraste con el agua caliente que aún corría en la ducha. Las sospechas de su padre habían sido correctas. La fuga estaba en la comisaría de Harris y era profunda. El video que buscaba no existía, al menos no como él creía. Las imágenes de la transacción de narcóticos del cártel que había grabado accidentalmente fueron manipuladas, cuidadosamente elaboradas y filtradas a canales específicos diseñados para descubrir a una persona. La persona que estaba en su baño. «No sé de qué hablas», balbuceó, apretando más la toalla. Esta era la parte más peligrosa del plan. Estaba sola con él sin refuerzos inmediatos. Su padre se había opuesto durante semanas. Sus instintos protectores contrastaban con su respeto profesional por la operación que ella había diseñado. Pero Easy había insistido. La única manera de que la acusación se mantuviera, de atraparlo con las manos en la masa, era que cometiera un delito innegable, una entrada ilegal violenta, un acto de intimidación contra un civil. La paciencia de Harris, ya de por sí escasa, se agotó. Su rostro se endureció y su sonrisa burlona se desvaneció. «Estoy harto de juegos». Dio otro paso, con la mano apoyada en la culata de su pistola enfundada. El gesto era una amenaza clara e inequívoca. «Voy a destrozar este lugar hasta encontrarlo. Y créeme, no quieres que me frustre». Se dio la vuelta y salió del baño, dejando la puerta abierta, una presencia constante y amenazante. Easy escuchó los sonidos de su búsqueda, que comenzaba en su sala de estar. El estruendo de los libros al ser sacados de un estante. El violento tirón de un cojín al ser arrancado de su sofá. Cada sonido era una violación calculada, destinada a quebrantar su voluntad. Pero mientras estaba allí, goteando y temblando, el miedo pasó a un segundo plano. Debajo había un núcleo de hielo puro e inalterado. Extendió una mano temblorosa. Un temblor que era 90% adrenalina real y 10% rendimiento. Y cerró el agua. El repentino silencio fue ensordecedor. Su mirada se desvió hacia el pequeño botón de alarma impermeable, camuflado en un azulejo, cerca de la ducha. Aún no. La trampa estaba tendida, pero la presa necesitaba adentrarse un poco más. Tenía que creer que tenía el control. Tenía que encontrar lo que ella quería que encontrara. Solo entonces la activaría. Una sonrisa fría y decidida rozó sus labios por una fracción de segundo antes de reemplazarla por una máscara de puro terror. La cacería había comenzado, pero el detective Cole Harris desconocía que él era el perseguido. La destrucción era metódica, alimentada por una furia latente que emanaba de Cole Harris en oleadas. Recorrió el apartamento de Easy, no como un detective en una búsqueda, sino como una fuerza de ocupación. Volcó su estantería, y los lomos se quebraron al caer al suelo sus preciados textos de criminología. Arrancó los cajones de su antiguo escritorio, y su contenido se desparramó sobre la alfombra. Buscaba un archivo digital, un video en un teléfono o una tarjeta de memoria. Sin embargo, su búsqueda era brutal e innecesariamente física. Era un ejercicio de dominación, una manifestación física de su desprecio por ella, por este ordenado mundo académico tan ajeno a su propia y cruda existencia. Desde la puerta del baño,
envuelto en una gruesa bata que ella había logrado agarrar. Izzy lo observaba. Cada choque, cada violación, le hacía sentir una punzada de dolor. Se abrazó, haciéndose pequeña, el retrato de una mujer aterrorizada en su propia casa, pero su mente era una máquina de observación inquietante. Catalogaba cada uno de sus movimientos, sus patrones, sus señales. Estaba usando un patrón de búsqueda en espiral, comenzando desde el perímetro y avanzando hacia el interior. Pero era descuidado. Lo impulsaba una urgencia frenética, no la disciplina profesional. El cártel lo presionaba, y eso lo estaba volviendo imprudente. «¿No está aquí, cariño?», gruñó, derribando una mesita auxiliar de una patada. Una foto enmarcada de ella y su padre, un hombre sonriente y orgulloso con un traje elegante, se deslizó por el suelo. El cristal se quebró. «Lo tienes escondido en algún lugar inteligente. Te crees inteligente, ¿verdad? ¿Una universitaria como tú?». Izzy soltó un sollozo ahogado, con la mirada fija en la foto rota. Ver el rostro sonriente de su padre, ahora fracturado bajo el cristal, le provocó una auténtica punzada de ira, que rápidamente canalizó en su actuación de miedo. «Por favor», susurró, con la voz entrecortada, «dime qué quieres». «No lo entiendo». Esta era la danza, la delicada y peligrosa danza del engaño. Tenía que aparentar estar rota mientras sutilmente captaba su atención. Era un sabueso, pero uno torpe. Necesitaba que le mostraran el rastro. Cole se enderezó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se acercó sigilosamente a ella, apoyándola contra la pared. Se inclinó hacia ella. Su aliento era una mezcla fétida de café rancio y frustración. «Quiero el video. El que grabaste en el callejón. El que muestra a mis socios. Me lo das. Si me voy de aquí, te olvidas de que esto pasó». «No lo haces». Hizo una pausa, dejando la amenaza flotando en el aire. «Y esta linda vida tuya se vuelve muy, muy complicada». Su proximidad era sofocante. Izzy podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, ver los vasos sanguíneos reventados en sus ojos. Este era el monstruo que había estudiado en los libros de texto, la podredumbre que supuraba dentro de los sistemas diseñados para proteger. Verlo de cerca, sentir su aliento en la piel, era diferente, era repugnantemente real. «Mi portátil», tartamudeó, con la mirada fija en el escritorio que él ya había revuelto. «Haré una copia de seguridad de todo. Está en mi portátil». Fue el primer cebo, un riesgo calculado. Un destello de triunfo iluminó los ojos de Cole. «¿Ves? Tan difícil fue». Se acercó al escritorio. Encontró su elegante portátil entre los escombros y lo abrió. Pulsó el botón de encendido. Al encenderse la pantalla, apareció una solicitud de contraseña. Se giró hacia ella. Su expresión era una máscara de impaciencia. «No me hagas perder el tiempo». Ella le dio la contraseña, una sencilla que había creado solo para esta ocasión. Mientras él se inclinaba sobre la máquina, sus dedos gruesos tecleando. La mente de Izzy daba vueltas. El portátil era un callejón sin salida, pero necesario. No contenía más que ensayos sobre victimología y casos prácticos de investigaciones federales. Estaba diseñado para frustrarlo aún más, para desesperarlo aún más, para que el verdadero cebo pareciera un regalo del cielo. Cuando por fin lo encontró, los minutos se hicieron eternos. Maldiciones murmuradas desde el escritorio le indicaron que no encontraba nada. Cerró el portátil de golpe con un rugido furioso. «¡Me mientes!», gritó, con el rostro desencajado por la rabia. Agarró la laptop y la lanzó contra la pared, donde explotó en una lluvia de plástico y metal. Izzy gritó, esta vez de auténtica sorpresa, y se tambaleó hacia atrás. Estaba perdiendo el control por completo. Este era el punto de inflexión. Llegó el momento del segundo paso, el más crucial del baile. Mientras él avanzaba hacia ella de nuevo, con la mirada perdida, ella dejó que su mirada se posara un instante en el pesado arcón de roble en la esquina de la habitación.
Era una antigua reliquia familiar, un lugar donde guardaba mantas y álbumes de fotos antiguos. Era el último lugar donde alguien pensaría en esconder una prueba digital. Ella le sostuvo la mirada un instante, luego volvió a mirar el cofre, con los ojos abiertos por el temor de que él interpretara un intento desesperado por ocultar su secreto. Era suficiente. Su instinto depredador, agudizado por años de corrupción, se centró en su aparente desliz. Una lenta y cruel sonrisa regresó a su rostro. «Aquí estamos», dijo con voz áspera como si lo hubiera descubierto solo. La apartó de un empujón y se dirigió al arcón, abriendo la pesada tapa. Dentro había mantas, cuidadosamente dobladas. Las arrancó y las tiró al suelo. Debajo había montones de álbumes de fotos viejos. Gruñó con esfuerzo, sacándolos también. Y allí, en el fondo, pegada al revestimiento de cedro, había una pequeña memoria USB negra. La sacó del cofre, sosteniéndola entre el pulgar y el índice como si fuera una joya. Su sonrisa era triunfante, absoluta. Creía haber ganado. Había sido más listo que la asustada universitaria. Había destrozado su santuario y encontrado su secreto más profundo. «Deberías habérmelo dado cuando te lo pedí», dijo con voz petulante. Guardó el disco duro en su bolsillo. Se giró para irse, lanzándole una última mirada de absoluto desdén. «Arregla este desastre. Y recuerda, nunca me viste». Pensó que el encuentro había terminado. Pensó que se marchaba con su premio, pero al darse la vuelta, la expresión de Izzy cambió. El miedo se evaporó, reemplazado por una mirada fría y letal. Tenía el anzuelo. Lo había mordido. El baile había terminado. Ahora la trampa estaba lista para saltar. Cole Harris sintió una oleada de euforia tan potente que casi lo mareaba. La memoria USB en su bolsillo pesaba como un lingote de oro macizo. Era su carta de presentación, su boleto a una cómoda jubilación anticipada gracias al cártel. Lo había logrado. Se había enfrentado a la joven universitaria en su torre de marfil y había salido victorioso. Era una voz distinta a la que había estado gimiendo y suplicando momentos antes. Esta voz carecía de miedo. Era tranquila, analítica y fría. Sabe, para ser un detective veterano, su búsqueda fue increíblemente ineficaz. Contaminó al menos una docena de posibles sitios de evidencia. Mi padre se sentiría decepcionado. Cole se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el pomo. Se giró lentamente. Isabella Grant ya no estaba acurrucada contra la pared. Estaba de pie en el centro de la habitación, entre el caos que él había creado, con la postura erguida y la barbilla en alto. La víctima aterrorizada había desaparecido, y en su lugar estaba alguien a quien no reconoció. Sus ojos, que antes estaban abiertos por el miedo, ahora estaban entrecerrados, inteligentes y completamente fríos. Una risa, más bien un ladrido nervioso, se le escapó. ¿Tu padre? ¿Qué es? ¿Una policía de centro comercial? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Ah, creo que sí. Detective Harris, respondió ella con tono sereno. Cole, nacido en South Boston. Con 22 años en la fuerza, 14 como detective. 2 condecoraciones por valentía. Ambas relacionadas con la pérdida de evidencia en redadas de narcóticos. Una deuda de juego de 67 sesmibudulos con un tiburón solitario con conocidos vínculos con el cartel. Y una hija en la Universidad de Georgetown, cuya matrícula es pagada misteriosamente por un benefactor anónimo. ¿Me estoy perdiendo algo? Cada palabra fue un martillazo, minando su bravuconería. Se quedó pálido. ¿Cómo podía saberlo? Esa información no estaba en ningún archivo público. Sintió un repentino y nauseabundo vuelco en el estómago. La sensación de un cazador que acaba de darse cuenta de que se ha topado con la guarida de un depredador mucho más grande. ¿Quién demonios eres?, gruñó, llevando la mano instintivamente a su arma. Solo soy una estudiante, dijo ella con una leve sonrisa burlona en los labios. Dio un paso hacia el marco roto en el suelo.
Se arrodilló con cuidado y lo recogió. Estudiante de criminología, estudio a gente como tú. Gente que corrompe el sistema desde dentro. Hombres que hacen un juramento y lo usan como escudo para ocultar su propia corrupción. Recorrió la grieta del cristal con la mirada sobre el rostro de su padre. Mi padre. En cierto modo está en el mismo negocio que tú, solo que tiene una jurisdicción un poco mayor. La mente de Cole corría, intentando atar cabos. La confianza de la chica, su incomprensible conocimiento de su vida, la forma en que lo miraba, no con miedo, sino con algo que parecía escalofriantemente a lástima. No tenía sentido. «Estás fanfarroneando», balbuceó, pero las palabras carecían de convicción. «¿Lo estoy?» Izzy se levantó, sosteniendo el marco roto. «Déjame decirte qué hay en esa memoria USB, Cole. Es un video». «Sí, pero no es lo que crees. Es una grabación en 4K, con marca de tiempo de ti, aceptando un soborno de un teniente del cártel, hace 2 semanas en el estacionamiento de Elm Street. Tuvimos un pequeño problema con el audio, pero la imagen es nítida. Sobre todo la parte en la que le estrechas la mano, después de que mete la bolsa de lona en tu maletero». El mundo se tambaleó bajo los pies de Cole. ¿Esa reunión? Se suponía que iba a ser completamente limpia, sin vigilancia, sin testigos. La miró fijamente, boquiabierto. ¿Y el video que buscabas? Continuó con voz implacable. El del callejón. Era un fantasma. Un cebo digital que creamos y filtramos a través de un informante que sabíamos que estaba a tu servicio. Solo necesitábamos ver qué rata saldría corriendo de su agarre para recuperarlo. Y aquí estaba. El juego había terminado. La horrible verdad lo derribó. No se trataba de un estudiante universitario cualquiera. Era una trampa. Una operación encubierta elaborada y perfectamente ejecutada. Lo habían engañado desde el principio. «¡Esto es una trampa!», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. Desenfundó su arma. El clic metálico resonó en el apartamento destrozado. «Lo que creas tener es inadmisible». «Soy policía». Izzy ni siquiera se inmutó al ver el arma. Simplemente lo miró, con el rostro endurecido. Allanamiento de morada, agresión con agravantes, blandir un arma contra un civil desarmado, intento de robo de pruebas, todo ello en la comisión de un delito para ayudar a un cártel de drogas extranjero. Eso no es una trampa, detective. Es traición. Y lo que lleva en el bolsillo es una confesión. Dejó el marco roto sobre una mesa que quedaba, girándolo para que el rostro sonriente de su padre lo mirara. El hombre de la foto era astuto, distinguido, con un aire de absoluta autoridad. Cole abrió mucho los ojos al reconocerlo catastróficamente. Había visto esa cara cientos de veces en las noticias, en las ruedas de prensa del FBI. El director Marcus Grant. «Dios mío», susurró Cole, sintiendo el arma insoportablemente pesada en la mano. «Me enseñó que todo criminal comete un error», dijo Izzy, bajando la voz hasta casi un susurro. «Lo tuyo era subestimar a su hija». La confrontación había llegado a su punto álgido. El equilibrio de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. Cole Harris, el detective corrupto, se sentía derrotado. La verdad de su situación se derrumbaba sobre él como una tonelada de ladrillos. Ya no era el cazador. Estaba acorralado, expuesto y completamente atrapado. Ver el rostro del director Marcus Grant, incluso en una fotografía agrietada, fue el último clavo en el ataúd de Cole Harris. El arma en su mano se sentía inútil, un juguete infantil ante la monumental realidad de su error. Había entrado en la casa de la hija del director del FBI. La había amenazado, aterrorizado. Todo mientras lo grababan. La estupidez galáctica fue suficiente para enfermarlo físicamente. Su mente, antes aguda y depredadora, ahora era un caos de pánico sin salida. Podría dispararle, pero eso solo garantizaría su propia sentencia de muerte. Podría huir. ¿Pero a dónde iría? El FBI tenía un alcance absoluto.
El cártel Lee lo liberaría en cuanto supieran de su fracaso. De hecho, probablemente serían ellos quienes lo entregarían. No había escapatoria. Se acabó, dijo Easy, con voz tranquila y autoritaria. Había tomado el control total de la habitación, de la situación, de todo su futuro. Una última y desesperada oleada de desafío lo recorrió. No se rendiría sin luchar. No dejaría que esta chica lo acabara. Nada termina hasta que yo lo diga, gruñó, levantando la pistola, con el cañón a la altura del pecho de ella. ¿Crees que el nombre de tu papá te hace a prueba de balas? La expresión de Easy permaneció inalterada. No suplicó. No se inmutó. Simplemente lo miró a los ojos con una calma inquebrantable, más desconcertante que cualquier amenaza. No, dijo que no. Pero sí lo son. Entonces hizo algo que superó todas sus expectativas. Levantó la mano y señaló un pequeño detector de humo casi invisible en el techo. Sonríe a la cámara. Detective, por cierto, ese es un gran angular. Captura toda la habitación. Luego señaló un despertador digital en una mesita de noche destrozada. Ese es un reloj estenopeico. Mejor para primeros planos. Te sacó una foto genial guardando la memoria USB. Finalmente, miró el lomo de un grueso libro de criminología tirado en el suelo. Un libro que él mismo había tirado allí. Una tenue luz roja les devolvió el destello. Ese es para audio de alta fidelidad. Captó cada amenaza, cada palabrota. Incluso captó tu respiración al acercarte a mí. Cole se quedó horrorizado mientras ella señalaba un dispositivo oculto tras otro. Todo su alboroto, cada palabra y acción suya, había sido documentado desde múltiples ángulos. No había estado realizando una búsqueda. Había estado protagonizando una película sobre su propia caída. La orden era falsa. Continuó, enumerando sus crímenes con los dedos. La entrada fue ilegal. La evidencia en su bolsillo fue colocada por un grupo de trabajo federal. Y durante los últimos 20 minutos, mi padre y un equipo de agentes del FBI han estado viendo en vivo todo este encuentro desde un vehículo de comando estacionado a 2 cuadras de distancia. Como si fuera una señal, un sonido débil, casi imperceptible, empezó a filtrarse desde el exterior. No era el típico sonido de una sirena de policía local. Era un zumbido más profundo y amenazante. El sonido de motores de alta potencia y el rítmico wump, wump, wump de las aspas del helicóptero que se acercaba. Cole dirigió la mirada hacia la ventana. Luces rojas y azules comenzaron a destellar contra los edificios del otro lado de la calle, pintando el apartamento destrozado de colores frenéticos y centelleantes. No solo estaban allí, estaban por todas partes. Tú me tendiste una trampa, susurró, con el sabor a ceniza de las palabras. El arma tembló en su mano. Tú te tendiste una trampa, Cole, lo corrigió Easy. Hace mucho tiempo que decidiste vender tu placa al mejor postor. Este era solo el examen final y lo suspendiste estrepitosamente. Se agachó, con movimientos lentos y pausados, y recogió su teléfono de donde había caído, cerca del sofá. Deslizó el dedo por la pantalla y tocó un icono. En la pared frente a ellos, el televisor inteligente, que él había ignorado, se encendió. Mostró una cuadrícula de 4 señales de video. 3 mostraban la habitación desde los ángulos de las cámaras ocultas que ahora veía. La 4ª mostraba un mapa táctico del edificio con una docena de puntos rojos que pululaban por el perímetro. Era la trampa más completa, innegable e ineludible que jamás había visto. La desesperación era absoluta. Era una rata en un laberinto, y cada pared se había cerrado de golpe. El último vestigio de su voluntad se derrumbó. El arma se le cayó de los dedos entumecidos, resonando en el suelo de madera con un sonido definitivo. El ruido sordo de botas en la escalera, fuera de la puerta del apartamento, se hizo más fuerte, más cercano, pesado. Pasos sincronizados. Entonces, una voz resonó por un megáfono desde la calle. «Cole Harris, aquí el FBI. Estás rodeado».
Sal del apartamento con las manos en alto. Easy lo miró, no con triunfo, sino con una sombría determinación. El juego había terminado. La trampa había saltado. No quedaba a dónde escapar. Su parte en esto había concluido. Solo faltaba que la justicia, rápida y aplastante, irrumpiera por la puerta. La puerta principal astillada ni siquiera los detuvo. Explotó hacia adentro bajo la fuerza de un ariete, y el apartamento se inundó al instante con una marea de hombres vestidos de negro y fuertemente armados. Se movían con una eficiencia silenciosa y aterradora, que hacía que los años de trabajo policial de Cole parecieran una torpe teatralidad. Miras láser danzaban sobre su pecho desde una docena de ángulos diferentes. De rodillas, manos detrás de la cabeza. ¡Ahora! Las órdenes eran una cacofonía de gritos superpuestos, impersonales y rotundos. Cole Harris, que había entrado en ese apartamento hacía una hora convertido en un depredador, un rey en su propio y corrupto reino, se desplomó de rodillas. Se desplomó. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar la humillación cuando unas manos rudas lo agarraron, estampándole la cara contra las tablas del suelo que había pisado con tanta arrogancia. El acero frío e implacable de las esposas se le clavó en las muñecas, apretándose. Vio brevemente los pies descalzos de Easy, mientras una agente la escoltaba rápida y profesionalmente fuera del área inmediata. Ella no miró atrás. Mientras lo ponían de pie, un hombre con traje a medida cruzó la puerta, observando los escombros con expresión sombría. Era el director Marcus Grant. Sus ojos, los mismos inteligentes y analíticos de sus hijas, se cruzaron con los de Cole por un fugaz instante. No había ira en ellos, ni regodeo, solo una profunda y cansada decepción. Era la mirada de un hombre que había visto esta clase de podredumbre demasiadas veces y estaba cansado de tener que cortarla. «Sáquenlo de aquí», dijo el director Grant con voz tranquila pero con una inmensa autoridad. Cole fue sacado a rastras del apartamento, bajando las escaleras y bajo el cegador resplandor de los focos. La calle era una fortaleza de vehículos federales, una escena de fuerza abrumadora. Lo metieron a empujones en la parte trasera de una camioneta blindada, y la puerta se cerró de golpe, sumiéndolo en una oscuridad que parecía el cierre de una tumba. Mientras el vehículo arrancaba, vislumbró por última vez el edificio de apartamentos. En una ventana del tercer piso, vio una silueta. Easy, envuelta en una manta, estaba junto a su padre, con el brazo de él firmemente sobre sus hombros. No era una víctima, era una vencedora. Arriba, el caos empezó a calmarse. Los médicos examinaron a Easy, aunque ella insistió en que estaba bien. El equipo forense intervino, documentando meticulosamente la escena que él había destruido con tanta descuido. Su padre se acercó a ella. Su rostro era una mezcla de inmenso orgullo y terror residual. «Estuviste brillante, Easy», dijo con la voz cargada de emoción. «Absolutamente brillante, pero nunca jamás vuelvas a hacer una maniobra como esta sin mi aprobación expresa, y un equipo táctico completo preparado». Easy apoyó la cabeza en su hombro. La adrenalina finalmente comenzaba a bajar, dejando tras de sí un profundo agotamiento. No habría mordido el anzuelo si pareciera una trampa. Papá, tenía que creer que estaba sola. Tenía que creer que tenía el control. Su padre suspiró, apretándola con fuerza. «Tienes el coraje de tu madre y mi terquedad. Es una combinación peligrosa». La miró de verdad, y vio no solo a su hija, sino un futuro. «La academia tendrá suerte de contar contigo cuando estés lista». No era una pregunta, era una constatación. Un camino se había abierto ante ella esa noche. Había salido de la sombra del legado de su padre y había comenzado a forjar el suyo. Se había enfrentado a un monstruo sin pestañear. Meses después, el reportaje fue breve, casi una ocurrencia tardía en la emisión de la noche. El exdetective Cole Harris fue sentenciado a 18 años de prisión federal por cargos de corrupción,
conspiración y crimen organizado. El cártel al que servía fue desmantelado mediante una serie de redadas coordinadas una semana después de su arresto. La información de la memoria USB con la confesión fue la clave para descifrar toda la operación. Para Easy, la vida volvió a la normalidad. Terminó su carrera y se graduó con las mejores calificaciones de su clase. Pero su camino ya no era puramente académico. El mundo no era un libro de texto. Y la justicia no era solo una teoría. Era una lucha. Y al estar en las escaleras de la academia del FBI en Quantico, una nueva recluta entre muchas, supo que estaba exactamente donde debía estar. El santuario destrozado ese día había sido reconstruido, no con paredes y techo, sino con un propósito y un compromiso renovado e inquebrantable, con la lucha que su padre había librado toda su vida. Había llegado el amanecer de un nuevo capítulo. En el silencio posterior, cuando las sirenas se han apagado y las luces se han apagado, lo que queda es la verdad. El mundo no está claramente dividido entre el bien y el mal, pero hay límites, y hombres como Cole Harris se pasan la vida borrándolos para beneficio propio. Creen que su poder, su insignia, les otorga inmunidad. Olvidan que, por cada depredador, hay una fuerza de la naturaleza esperando restablecer el equilibrio. Ese día, Isabella Grant fue esa fuerza. Su historia es un duro recordatorio de que la valentía no se trata de la ausencia de miedo, sino de lo que haces con él. Canalizó su adrenalina no hacia el pánico, sino hacia la precisión. Usó su mente como arma, demostrando que la trampa más efectiva no es de acero, sino de intelecto y una férrea voluntad de justicia. La caída de Cole no fue solo su avaricia, fue su arrogancia. Miró a una joven brillante y solo vio a una chica indefensa, una subestimación clásica y fatal. Esta historia no trata solo de un policía corrupto. Se trata de la profunda necesidad de rendición de cuentas de quienes confiamos el poder. Es un testimonio de la idea de que nadie está por encima de la ley, ni el delincuente en el callejón, ni el agente que lo ayuda. La trayectoria de Isabella, de estudiosa del delito a futura agente de la justicia, nos da la esperanza de que una nueva generación está lista para mantener esa postura y garantizar que el escudo de las fuerzas del orden se use para proteger a los inocentes, no para proteger a los culpables. ¿Qué te pareció el plan de Easy? ¿Fue una genialidad o un riesgo innecesario? ¿Y qué significa para ti la verdadera justicia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.